Bueno, hoy es 15 de junio del 2026, ya que me devolvieron un número de WhatsApp nuevo, después de varios tiempo. Aquí voy a dejar el precedente de, hay una persona que dijo que la campaña de CPA está preocupada porque están perdiendo al gremio de taxistas, quienes están prefiriendo a Abelardo. Pienso que es importante invitarlos y promover nuestro candidato en este gremio. Le respondí a la señora Amparo, eh, y en este caso pues le envié la propuesta de Transvía, que es una de las redes que surgió, la propuesta no está vivo, que llevan 5 años, y le dije que yo no quería promover esta iniciativa, los del pacto, y lleva 5 años evolucionando. Desde el estallido una propuesta que hice el 17 de junio, le compartí pues lo que se ha hecho, el video, todo, la propuesta base que se hizo en la campaña de Fajardo el 17 de junio, la respuesta al Ministerio de Trabajo, la petición que se hizo en la personería con habitante de la calle, una presentación sobre esta iniciativa y que este laboratorio GovTech de Impulsar, que fundaron cuando estaba el doctor Restrepo de ministro, no pasa nada y compartir pues la campaña de que esos son puros laboratorios de respondedores de oficio. Eso lo acaba de compartir. En esta campaña no me han contestado, igual no respondieron nada. Aquí en este caso también hay otra persona que compartió, la señora Sandra López, que dice: yo soy panadero y apoyo a Abelardo de las Priella. Entonces les estaba explicando, muestra la campaña, que están haciendo toda esta campaña para, voy a descargar todo esto, a ver si puedo. Bueno, igual aquí yo soy abogado, apoyo a Abelardo, soy ama de casa. Entonces se supone que cada grupo poblacional lo apoyaría, ¿no? Te estoy preguntando, venga, hay una propuesta para caracterizar poblacionalmente a diferentes grupos de abogados, que por ejemplo antes tenía la red hispana de abogados, lo cambié fue por víctimas porque ningún abogado pues nunca hizo nada. Abogado, abogado, emprendedor. En este caso, pues para emprendedores voy a poner esta, que yo como emprendedor pues sigo en un limbo sobre un posible apoyo. No, genuinamente todavía no veo nada concreto. Eh, Campesino, en este caso está la propuesta de campesino, Almacampora, va a compartirla. Porcicultor, conductor, quise hablar de conductor y pues está para Transvía también, a ver qué se plantea. Diseñador, bueno, es una de la reserva Segurix, campesino, pues ya está, deportista, motero, que esto abarca a los emprendedores ambulantes, enfermero, camionero, bueno, camionero también abarca, es para tranvía, empresario, yo todavía no he podido ser empresario, pensionado, bueno, aquí le planteé fue pues, panadero, ¿no? Y sobre esto pregunté, entonces aquí envié que la campaña la siguen enviando, yo soy publicista, soy contadora, soy mecánico, soy tendero, y sigue la propuesta cambiando, que creo que borrada no. Y envié esto, ¿cierto? Y le envió a la campaña y hasta el momento, pues esto no es tan cierto. O sea, uno cómo apoyar si todavía no se sabe si van a apoyar lo que el Pacto Histórico no ha hecho. O sea, puede ser cualquier perfil poblacional y la propuesta de 5 años, pues busca caracterizar poblacionalmente. Aquí reposteros, enfermeros, campesinos. Y estoy dejando el precedente para la tutela. Estudiantes, pues que esta es una campaña, ¿no? Arquitecto, mecánico y todo tipo de profesores. Aquí, por ejemplo, de UCOA, ahorita hago el ejercicio. Abogado, profesor, bombero, domiciliario, vigilante, médico, mamá, soldador, obrero, publicista y mercadólogo, ebanista, mensajero. Están haciendo por grupo poblacional, ingeniero, guarda de seguridad, palmicultor, enfermera, médico. Soy de Neche, Antioquia, soy caleña, bueno, de Pensilvania, Caldas, caleña, ganadero, publicista, contador. Se supone que esta campaña pues debería estar amparada por qué podrían hacer por ese grupo poblacional, ¿no? Carpintero, hotelero. Una campaña que están haciendo un antioqueño, ingeniero de sistemas, de economista. Aquí dice ingeniero de sistemas, apoyo del árbol, economista.
Sí, ni siquiera has apoyado a operario de confección. Basta la campaña. Esto es lo que se está vendiendo, ¿no? Operario de confección. Ay, mira, ya me dando la tecla. Ah, ya volvió. Administradora de empresas. Bueno, un administrador de empresas, métodos de gestión administrativa. Operaria de confección. Bueno, que industria está, estos son campañas que hay. Empresario, bueno, empresario sí me imagino que sí. Psicólogo, ingeniero, motero, constructor, esta es la campaña. Comerciante, deportista, universitario, concejal. Y concejal. Sí, sí, ya, taxista. Está. Sí, sí, estoy ocupado ya. Audiólogo, administrador, cocinero. Ya este cocinero, la propuesta de Rappi podría ser útil. Ingeniero industrial, y con Abelardo, mesero, zapatero, tendero, sacristán, servicio doméstico. Aquí, y otra de servicio doméstico. Barrendero, pues barrendo. Manicurista, estilista, mecánico, zapatero, operario, abogado, portero, taxista, ¿verdad? Corretero, técnico judicial, pensionado, ¿verdad? Pensionado. Yo soy tu Dios y apoyo a Abelardo. Mm. Administrador público, y estoy con Abelardo. Historiador, médica veterinaria, vendedor ambulante, aquí una compañía de vendedor ambulante. Soy ama de casa, abuela, estudiante, comerciante, profesor, soy agropecuario, soy financiero y apoyo del arte. Esta es la campaña, ¿no? Escojan el suyo y bueno, gracias, soy enfermera, estoy firme por la patria. En la práctica sobre esto no se ha contestado nada, ¿no? Aquí el ejercicio de poner el ejemplo que compartí en las personas de hablar de la estrella, ¿no? No solo a la tutela. Es candidata al. Voy a parar aquí un momentico. Bueno, aquí le sobre la iniciativa Campesinos. Estoy dando el precedente que estoy compartiendo, ¿no? Que hay una campaña que cada grupo poblacional está promoviendo una campaña que esto ni siquiera lo han evaluado, o sea, no han contestado. Y empecé por los panaderos, que fue una que vi, y voy a seguir con las que están compartiendo. Entonces, aquí, abogado, emprendedor, eh, arquitecto, bueno, sobre esto no hay algo puntual, constructor, abogado, colombiano, emprendedor, campesino, sería compartir, porcicultor, conductor. Esta otra para,
El presente que voy a dejar ¿qué? Una nota de voz. Entiendo esto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buena tarde para todos. Bueno, ahora que veo que hay una campaña por profesiones, oficios y demás, en este caso pues planteo que la campaña del doctor de las Priella y el doctor Restrepo hasta el momento pues tampoco han querido evaluar esa iniciativa, que ya se van a cumplir 5 años de haberla presentado el miércoles y yo sigo investigando y validando una iniciativa GovTech desde hace 5 años. Y en el caso de una tutela que puse a todos los candidatos presidenciales, pues Iván Cepeda y de Aquilcue ya contestaron. Y en el caso del apoyo a las profesiones y a los más pobres y todo ese cuento, en realidad ellos nunca evaluaron lo que presenté en el estallido, que digamos que eso para mí argumenta que esos son mercenarios, o sea, están ahorita vendiendo que ellos son los que se enfocan en los más pobres, los más necesitados, y lo que hicieron fue disparar el gasto. Entonces, algo que también he estado haciendo es la campaña 17.4X, un movimiento, porque en el estallido pararon el país, que penalmente son dos delitos, instigar a delinquir, a obstaculizar vías, por 23,5 billones. Y en este momento, desde el 7 de agosto del 2022 hasta el 31, perdón, hasta el 30 de abril del 2026, aumentaron la deuda pública 410,5 billones, o sea, 17,4 veces. O sea que todos somos 7,700,000 pesos más pobres aproximadamente. Entonces, toda esa narrativa que están montando, eso es una completa estafa. Entonces, ya que está esta campaña, hay una campaña que surgió en el contexto del estallido y ellos prometieron adelantar acciones institucionales para incluir un Plan Nacional de Desarrollo, o sea, que los grupos poblacionales, por ejemplo, que yo, servicios domésticos, yo iba organizando en un grupo todas las iniciativas, es una iniciativa GovTech. Y el doctor Restrepo, cuando él era ministro en el gobierno de Duque en el 2018, creó era un eje laboratorio en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, donde él estaba en el momento de ministro. Y el pacto histórico tiene el laboratorio en cuidados intensivos. El punto es que el equipo del doctor de la Espriella, yo he tratado de abordarlos con personas de la campaña, en la oficina, y en mi caso como emprendedor GovTech, todavía no tengo claro si apoyarán o no, y en la tutela no respondieron, pero sí tengo claro que el pacto histórico nunca apoyó nada, y a los emprendedores menos y menos los que los hemos confrontado, denunciado y demás. Entonces, pues ya que está esta campaña más allá de quedarse en la campaña, creo que sí al menos consideran evaluar esta iniciativa GovTech, que esta la presenté fue en la campaña de Fajardo en el 2021, daría más fuerza a esta campaña que están haciendo de gremios, profesiones y oficios, porque pues dicen yo apoyo, lo apoyan, pero no saben por qué. Incluso en este caso, técnicamente, a pesar de que el doctor de la Espriella no está posicionado, digamos que es un defensor de derechos humanos, Aida Quilcue y Cepeda sí, que incluso Cepeda supuestamente tiene una maestría en derechos humanos y eso que ellos lo que han hecho es impedir, obstaculizar y obstruir arbitrariamente el derecho humano 20 de las profesiones y los oficios, porque esa propuesta propone una caracterización poblacional para facilitar políticas públicas eh, y ellos no han apoyado nada. Y además para facilitar la gremiación y la gobernanza entre gremios, sindicatos y demás. Eso es una mentira. Entonces, pues si esta campaña la complementamos no solamente con la publicidad, sino cómo, pues yo llevo 5 años investigando el cómo. Entonces, pues ahí dejo el precedente, porque también faltan emprendedores ambulantes que ya les voy a compartir. Y ellos no han hecho nada y la verdad en este momento nos tenemos que unir para quitarle el poder al pacto histórico. Es un desastre. Bueno, aquí lo voy a compartir a ver qué responden. Que luego que compartan algo porque solamente no han respuesto una petición. Entonces voy a etiquetar al señor, la señora Sandra López. eh,
los que le etiquetaron y esta persona que estuvo por ahí en su momento. Y voy a compartir la de Atlambiantes. Bueno, hay otra cuestión de los abelardistas. Pues hay una persona, dos personas, una la validó y otra le dio el corazón, señora Jair y Patillas, que ya los guardé, a la iniciativa del estallido, iniciativa pues que tampoco se ha evaluado. Y yo personalmente considero que es importante que esto exista. Eh, y pues bueno, en este caso, esto es algo que me parece válido, poder establecer un método para organizarnos al respecto y participar. Como yo vivo en Prono NSPA, yo desconecté y está lo correcto. Esto no fue algo que yo vi. Voy a dar una respuesta a esta campaña puntual, la de ingeniería de sistemas, y la voy a dar en el grupo, y aquí también dejo el precedente, que un ingeniero de sistemas, ¿porque podría apoyar a Abelardo de la Espriella? Eh, Muy buenas tardes, señor Alfonso, y bueno, todos los del grupo de Abelardista en segunda vuelta. Acá estoy dando respuesta a la campaña Yo soy ingeniero de sistemas y apoyo a Abelardo de la Espriella, y en este caso, pues lo pongo como ingeniero o inventor de sistemas en mi caso. Las tecnologías de la información y las comunicaciones, técnicamente las patentes se conocen como sistemas o métodos de procesamiento de datos o de tecnologías de la información y las comunicaciones. La función 27 del artículo 189 de un presidente puede conceder patentes de privilegio temporal, ¿cierto? Yo hice una tutela planteando esa función porque creo que eso nunca lo ha hecho un presidente, no me consta. Y en este caso, en la ingeniería de sistemas, aquí pongo en consideración pues que se está haciendo esta campaña, tanto ingeniero de sistemas, con mi caso economista, pues que estoy batallando eso, eh, he denunciado hasta el Consejo Profesional de Economía, pero el punto es como ingeniero de sistemas ese aspecto de apoyo, ya que es la campaña, pues es importante porque en el Colombia las, las invenciones que como le llaman implementada en computador no se pueden patentar, se protege por derechos de autor, entonces los métodos se los pueden robar. Y el punto con esto es cómo nos ponemos de acuerdo por profesión en esto que falta de campaña, que la campaña realmente apoye grupo poblacional, no simplemente una campaña, porque en este caso, desde la campaña La Tutela, Iván Cepeda y Ayaquilcúe fueron los únicos que contestaron. Los otros 24 candidatos presidenciales y vicepresidenciales tampoco contestó nadie. El doctor de la Espriella, pues que ya solamente quedan dos al final, no respondieron nada. Y yo este fin de semana, ayer llamé a varias personas de la campaña, incluso a la coordinadora del equipo programático, y se cortó la llamada, luego no me contestó, pero técnicamente esta campaña que están haciendo, si no hay un cómo claro y las personas no lo tienen, pues eso termina siendo algo disperso y abstracto, porque en mi caso yo no sé si van a apoyar o no, porque ni siquiera hay respuesta y no ha habido ningún avance aún con ninguna persona de la campaña. Con una de las personas de la campaña, que él es profesor de la Javeriana, él quedó de revisar la tutela y quedamos de hablar esta semana. Pero a lo que quiero llegar con esto es que esta campaña, por grupo poblacional, hay que ponerle contenido. O sea, no es claro
cómo cada persona puede decir, ve, yo sí lo voy a apoyar. Ahora, dentro de la estrategia, y vuelvo y lo reitero, si llega a ganar el pacto histórico, también es culpa de la derecha, porque no se está confrontando y afrontando lo que ellos no han hecho y el discurso y la narrativa que tienen, que es una mentira completa, incluyendo el populismo, que lo que le he dicho a varios de la derecha es, el populismo gris genera el populismo extremo que tienen ellos. Entonces, cuando algo, por ejemplo, programa de gobierno no medido, lleva a otro más abstracto, iba a compartir lo que respondió CPI y Quilcue, que estoy respondiendo en este momento la tutela, y Abelardo de la Espriella no respondió nada. Pero hoy un ejemplo, frente a un ingeniero de sistemas, uno, ¿por qué podría apoyar a Abelardo? Yo hasta el momento no sé qué me beneficia como ingeniero de sistemas. Pues no es que esté grado de ingeniero de sistemas, pero yo he aprendido de patentes de sistemas. Pues le estoy dando un ejemplo de una, y que son sistemas de tecnologías de gobierno y que son laboratorios que no tienen a gente trabajando, gente respondiendo oficios, y el pacto histórico es un desastre. Pero hoy es, si esta campaña no coge forma de fondo, ¿por qué una persona que está en una profesión, que pertenece a un oficio, se le dice yo te apoyo, pero ¿por qué? Pues porque no hay nada, digamos, una propuesta de valor específica para cada grupo poblacional, aspecto que en lo que yo vengo investigando y validando hace 5 años, pues ahí al menos deberían evaluar para darle forma a esa campaña. Entonces, ¿cuál puede ser el método para poder evaluar propuestas con la campaña del doctor Alardo de la Espriella? Porque algo que le he dicho es que como él apenas inició este movimiento, la estructura de cómo se maneja un partido, una campaña, un movimiento, no tiene experiencia. Entonces, una persona que quiere complementar objetivos del programa de gobierno o una campaña, arbitrariamente nunca se evalúa nada. Y eso pasa en todas. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo sobre eso? Porque si no nos ponemos de acuerdo entre quienes coincidimos objetivos, que en este caso es quitar el poder al pacto histórico, por ejemplo, pues así a nivel general, ¿cómo será entonces ponernos de acuerdo con quienes diferimos? Entonces, pues dejo aquí mi petición, ¿cómo podemos avanzar? Porque no he podido, ha sido imposible. A responder a esta persona. Estimada señora Lucy, usted sí puede escuchar la nota de voz anterior, que en este caso de conductores y transportadores, una cosa es hacer la campaña, que yo lo apoyo porque lo apoyo, pero ¿por qué no se revisa lo que se ha propuesto? Porque es que este gobierno que hay es una dictadura, nunca evalúan nada, son arbitrarios y prometen ni siquiera nada de lo que se ha hecho. Y por ejemplo, si se quieren llegar los conductores y transportadores, tampoco se ha evaluado lo que yo he propuesto para facilitar la gobernanza por oficios, transportadores, por gremios, y para facilitar políticas públicas, que en este caso, yo como inventor de sistemas, eso tiene que ver con la función de un presidente, tampoco he visto ni allá ni acá. Entonces, pues en este caso, por ejemplo, no sé su merced qué piense, que nos pongamos de acuerdo, hey, mira, hagamos la campaña y podríamos evaluar esto. O sea, se está trabajando en esto, y a diferencia del pacto histórico, porque si no, el pacto histórico tiene una narrativa brutal con las bases poblacionales. Yo que lo he estado analizando desde hace varios tiempos. No sé qué piensa su merced. A ver, vea, eso es como hablar con una pared. Va a ser más o menos lo mismo. A la señora Lucy Rose. Estimada conciudadana señora Lucy Rose, como dice aquí, como veo que su merced es trabajadora social, yo quería preguntarle, ¿usted podría, en cuanto tenga la disponibilidad, de evaluar la propuesta que presenté hace 5 años en el estallido, y su merced como trabajadora social, qué tan útil podría serle para usted poder tener la caracterización poblacional de las personas justamente pues, para hacer un trabajo social? En este caso se lo estoy planteando porque ahorita hay una actuación judicial a todos los candidatos presidenciales, e incluso voy a compartir otra iniciativa que es unos métodos de participación ciudadana basada en cuatro.
materias primas. Y la gran diferencia con el doctor de la estrella, pues es que él en sí es empresario, no una persona que ha vivido la teta del Estado. Y básicamente la participación ciudadana para mí tiene cuatro componentes: problemas, objetivos, necesidades, incluir sueños también, que antes no estaba. Y a partir de eso se plantean hipótesis para hacer experimentos. Es decir, los problemas de hace, un ejemplo, el problema del estallido hace 5 años. El problema base, el presunto problema, no se ha resuelto, se ha multiplicado 17,4 veces. ¿Cierto? Y habrán otros problemas por grupos poblacionales de todo tipo, pero uno de los problemas es que cada 4 años es como si llegaran seres iluminados a inventariar problemas y objetivos y demás, pero a lo que hoy es que este enfoque en la participación ciudadana sí para mí es importante considerar una disrupción y pues me atrevo aquí a consultarle a su merced ya que veo que está promoviendo la campaña que acaban de hacer y que desde la perspectiva de una trabajadora social se pueda evaluar esto. Incluso, por ejemplo, una prima, ella es trabajadora social y ella apoya el pacto histórico. Yo nunca he estado de acuerdo y he confrontado y todo, pero hasta haciendo el ejercicio experimental de dos trabajadoras sociales, una que dice que apoya al doctor de la estrella y otros al pacto, que pues en mi caso el pacto eso es una estafa brutal, es el premio a la estafa más brutal, porque ellos tienen una narrativa que es una mentira completa. Es gente que simplemente vive el Estado y una narrativa y todos cargamos todas esas personas. Entonces, no sé usted qué piensa, estimada, porque vuelvo y lo reitero, si nos ponemos de acuerdo para que el pacto le quitemos el poder, es responsabilidad de todos no habernos podido poner de acuerdo. Y le pongo aquí un ejemplo, un experimento, que lo más probable es que esta petición no me la respondan, pero dejo el precedente. ¿Qué piensa su merced al respecto? Y pues los demás miembros. Bueno, yo voy a compartir sobre Fonexa. Todo lo que le demora es pensando en camisa y gorra, y no en el fondo del asunto únicamente. Bueno, aquí trabajo social, voy a responder algo sobre los cocineros. Va para avisar mientras encuentro el sticker. Esta a otra iniciativa.
¿Qué tal, estimado señor Alfonso? Caballero, aquí voy a poner otro ejemplo sobre los cocineros. Yo el año pasado, un 17 de junio del año pasado, le envié una propuesta a Rappi sobre los alquimistas del sabor e incluso para los campesinos. En este caso, un reto de innovación abierta para que también la gente le pueda dar propina a los cocineros. Un ejemplo, esto es algo que digamos que el pacto histórico nunca lo ha apoyado, Rappi tampoco. Pero en el caso del doctor Abelardo de la Espriella, le voy a dar un ejemplo porque un cocinero podría apoyar a Abelardo de la Espriella. Doy un ejemplo concreto y los campesinos, con algo como Rappi. En mi caso, como emprendedor y más que ingeniero de sistemas, como inventor de sistemas, hay una subclasificación que se llama creación colaborativa en las patentes. Esto es la función de un presidente. Y hay un reto para crear colaborativamente con empresas existentes, que incluso esa manera es la que funciona IBM. El doctor de la Espriella tiene una oficina de abogados, asesora en propiedad industrial, todo este tema, y hasta el momento no he identificado que haya ni siquiera una consideración, ve, vamos a revisarlo, nada, porque en la tutela hay silencio. Pero doy un ejemplo de toda esta campaña, pues es como que si no se le mete sustancia, ven y yo soy consignero, ¿y por qué si apoyo al doctor de la Espriella y por qué no al pacto? Porque yo por lo menos del caso del pacto, yo tajantemente sí puedo decir que no han hecho nada, nada y he desmantelado toda esa narrativa. Entonces, el doctor de la Espriella ahorita es una persona que por ser empresario, por no haber estado en el Estado, pues genera algún tipo de expectativa. Pero lo que, pues, a mí ya no me preocupa nada, pero al final veo que termina siendo una discriminación muy similar y aquí, como ahorita hay una actuación judicial con todos los candidatos, él no respondió, que a mí me parece que eso estratégicamente no es sano y estamos a menos de una semana y aquí hay una campaña por oficios, profesión, y le estoy diciendo, mire, yo he propuesto esto. Y dentro de la tutela, una de las iniciativas es, venga, el doctor de la Espriella, ¿cómo evalúa? Por ejemplo, acaba de compartir Fonexa, otra es Kamejitsu. No me respondieron nada. Y aquí estoy poniendo el ejercicio de que hay una campaña andando y un cocinero, ¿qué le podrías proponer? Doy un ejemplo, algo que he propuesto y ni siquiera se ha evaluado. Obviamente el pacto histórico menos. Y aquí es donde voy con los emprendedores. Yo soy emprendedor y yo nunca he podido emprender haciendo innovación abierta con una organización existente. Es casi imposible. Eso es un tipo de patentes y además siendo inventor. Y el doctor de la Espriella apoyaría eso, que ahí mata a varios pájaros de un solo tiro. Imagine, llevo 5 años padeciendo la discriminación porque no es un asunto de que lleven a cabo lo que propongo, es un asunto de que se evalúe. Y entonces en este caso, también el doctor Las Bella como es penalista, el Código Penal 134A define el delito de actos de discriminación como alguien que impide, restringe o obstruye el pleno ejercicio de los derechos. Entonces, por ejemplo, esto que estoy proponiendo es el derecho constitucional 40, inciso 5, iniciativa en corporaciones públicas. Y esto busca que prevalezca el interés general, el primer derecho, y facilita la participación de todas las decisiones que nos afectan en la vida política, económica, administrativa y cultural, segundo derecho de la Constitución. Ahora, la palabra arbitrario, que se aparece en ese delito, lo arbitrario, según la Real Academia Española, es lo que depende de la voluntad del capricho de alguien, no la razón y la ley. Le estoy leyendo la ley, o le estoy leyendo, le estoy citando, y la razón se llega con método científico. Entonces, si hay un método para ver políticas públicas, por ejemplo, que estoy presentando, eso debería estar garantizado por el derecho humano 27, que es el derecho a participar en el proceso científico y los beneficios que resulten. Cepeda dice ser defensor de derechos humanos y ellos violan ese derecho. Un ejemplo, lo mismo que el CUE, igual el 20, que el 20 es la libertad de reunión y asociación, o sea, no facilitar que los grupos poblacionales se organicen de manera estructurada, que también soy emprendedor en gobernanza, impide, restringe y obstruye ese derecho, que es el delito de actos de discriminación. Entonces, en este caso, no ha habido un no, pero hay un silencio. Y eso también es discriminación. El punto al que voy es que esta campaña, si realmente se está orientando, ¿qué es lo que hay detrás de la campaña de que yo apoyo, pero por qué? Si al final algo que beneficiaría a cada uno de esos grupos poblacionales de otro conciudadano, porque yo igual soy colombiano, no se está considerando ni siquiera. Entonces se está promoviendo y apoyen esto y no se ha evaluado. O sea, esa es mi pregunta aquí. Mire, yo aquí puedo enviar esta nota de voz y posiblemente hay un silencio. Bueno, esto es válido.
Va a responder el señor Celso Sánchez. Estimado, ¿cómo ha estado? Su merced, y de hecho esa propuesta, dentro de la caracterización poblacional de los 57 parámetros iniciales, estamos de acuerdo, plantea conocimiento en el sistema estándar, que incluso hay unas clasificaciones que se utilizan, no me acuerdo el nombre, y el conocimiento empírico. O sea, yo también estoy de acuerdo con eso. De hecho, lo del título, pues yo eso es algo que también padezco frente a ciertas cosas que empíricamente he aprendido. Y de hecho, la Constitución de Colombia, el Derecho Humano 27, dice que el Estado debe garantizar libertad de investigación. Y hay personas que investigativamente, de manera empírica, pueden haber logrado más conocimiento que una persona que teóricamente se profesionalizó en algo o se tituló en una técnica, una tecnología. Es un ejemplo, estamos de acuerdo. Y eso está considerado en la propuesta, el conocimiento empírico. Incluso el problema que hay para mí es que en parte, bueno, ese no es el problema, es uno de los problemas porque hay muchos problemas. En parte es que una cuestión es lo que uno sabe hacer ahora y lo que quisiera hacer. Entonces, organizar una política pública no de un subsidio ciego, sino subsidios condicionados a un proceso educativo, realmente permite que las personas salgan del estado de inconformidad, de pobreza o de miseria en el que estén, porque pueden haber tres escenarios. Y eso no se sabe. Entonces, cuando alguien reclama al Estado que falta oportunidades, todo esto, eso no está caracterizado y es una posición que para mí debería asumir el Estado y eso fue lo que presenté en el estallido. Entonces, lo mismo digo sobre lo que usted está planteando y en este caso la campaña del doctor de la Feria tampoco la ha evaluado y se entuteló porque no responde también. Entonces, la lógica en esto es como el empresario, imagínese como cuando uno busca un trabajo y le hace una entrevista de trabajo. Él ahorita está en una posición que quiere servir públicamente. Y a cada colombiano nos está costando aproximadamente 133.000 pesos estas elecciones. Nos sacaron 7 billones y este gobierno no quiere decir en que lo están gastando ni los 410,5 billones. Un ejemplo. Y vení, le estamos yo por lo menos le estoy haciendo unas preguntas técnicas sobre el cargo que va a hacer, porque es gerencial, porque lo que sí tengo claro es que yo no me imagino a Cepeda de gerente, es un desastre, es una persona que a duras penas ha manejado una UTL, imagine manejar, liderar todo el Estado, que medio le paso el reporte de problemas en 20 corporaciones públicas y responde que no estoy obligado, eso es una locura. Pero bueno, a lo que hoy, estimado, es que eso estamos completamente de acuerdo. Incluso el asunto es que si el Estado se sigue llenando de personas pidiendo becas, subsidios, se vuelve más pesado el Estado para todo. Entonces, poder pensar en políticas públicas condicionadas a un proceso educativo, cuando una persona se le enseña a pescar y no se le da el pescado, esa persona eventualmente se esperaría que en algún momento aporte al Estado, pague impuestos, no que se quede dependiendo del Estado. Y el problema de esta gente, sobre todo los de la izquierda, es que es una narrativa en la que quieren es tener gente dependiendo de ellos porque ellos no saben hacer nada más que hablar bullshit a la gente y enredar y ya. Y eso es lo que para mí deberíamos considerar cambiar. Y vuelvo y reitero, si ganan ellos otra vez, es responsabilidad también de la gente que dice ser de derecha, de centro, no sé. Porque esta gente está montando una narrativa que lo popular, que los más pobres, y mira, yo llevo 5 años planteándolo, vení, ¿cómo sacamos a la gente de la pobreza? Porque no sacaron ahí la pobreza, si muestren cifras, para mí no sacaron a la gente de la pobreza, que bajó la pobreza monetaria. Y es como cuando uno se endeuda, al principio gasta lo que se endeudó y queda más pobre. Entonces, imagínense, están diciendo que bajaron la pobreza, ¿cuál pobreza? Si cada colombiano ya demos 7.700.000 pesos más. Y ahora que si no ganan, entonces arman un estallido. Y es lo que estoy diciendo, pongámonos de acuerdo porque el doctor de la Espriella también está siendo arbitrario. Le estoy haciendo unas preguntas y unas preguntas sobre el cargo que va a hacer. Y entonces, como cuando uno va a una empresa, porque aquí todos somos accionistas, y uno le está preguntando, caballero, mire esto y mire la ridiculez que pasa en las campañas, que una persona promete, es como cuando uno está en una entrevista de trabajo y promete, no, yo la empresa voy a empezar a darles una mansión a todo el mundo y es como si contrataran al que más sueña o el que más engaña, ¿no? Eso sí tiene que ser lo más técnico y en este caso, comparando de tecnicismo, pues obviamente entre las dos opciones que hay, pues sabemos quién puede tener más experiencia y el punto con esto es que si se generan falsas expectativas, después va a ser un problema porque al final hay que gerenciar el país con lo poquito que haya y más o menos esa conciencia se tiene en este lado, pero me parece que el problema del populismo gris lleva al populismo extremo. Y aquí sí hay un riesgo porque estas personas de la campaña de Cepeda están mucho más organizadas y coordinadas para poder comunicar.
y esto es una dispersión, miren, no hemos podido poner de acuerdo y ellos para gerenciar va a ser peor de lo que hay en este momento. Porque incluso en mi caso, como emprendedor en gobernanza digital, le estoy pasando un reporte a los posibles gerentes, mire, estas herramientas no serían útiles. Y lo que brilla unos ignoran y el otro lado hay silencio. Me parece absurdamente arbitrario de ambos lados. Bueno, aquí respondí esto. Está una persona que participó y bueno, aquí va a responder. Cordial saludo, estimadas antologías investigativas. Mire, en este caso, el asunto y el problema de lo que se propone en esa propuesta es un perfilamiento láser. Una persona puede ser estudiante de humanidades y las humanidades son muy amplias, a pesar de que son humanidades que es una caracterización general, no es lo mismo la filosofía que trabajo social, que sociología, en fin, hay muchos tipos de humanidades y a pesar de que hay ciencias generales dentro de las humanidades, o por ejemplo economía, que es una de las que más he profundizado, o antropología, que estoy mamado a hacer etnografía, ya que lo plantea. eh, Cada persona tiene expectativas diferentes, incluyendo hasta lo que quisiera profundizar dentro de lo que está haciendo. Entonces, ya que hace la pregunta, con mucho gusto, si quiere hacemos una sesión, la incluimos en el memorial, yo le explico la propuesta y incluso en mi caso yo tengo planeado hacer mi propio perfil, porque son 57 parámetros de caracterización. Y le voy a dar un ejemplo. La semana pasada yo estaba con una de las personas que está en Atlambiantes, un emprendedor ambulante, el escaleño, ya adulto mayor, y a 4 metros, en Medellín, en la 70, estaba hablando con otro emprendedor ambulante. Los dos son emprendedores ambulantes, ¿cierto? Uno de ellos es un señor, es adulto mayor, y él vende productos importados de sombreros y demás. Y bueno, no sé si habrá algo nacional, pero veo varias cosas importadas. El otro es indígena. Además de eso, es indígena y es una persona de menos de 30 años. Y es una persona que estudia economía y ahorita estudia finanzas en el ITM y tiene expectativas diferentes. ¿Cuál es el problema? Los dos son emprendedores ambulantes, entonces supongamos, vamos a hacer política pública para emprendedores ambulantes. No es lo mismo porque incluso uno puede tener un conocimiento empírico y formal diferente al otro, la edad es diferente, incluso lo que venden es diferente. Un ejemplo. Entonces, su merced, aquí ya que es la pregunta, le invito cordialmente a que se sume, le explico la propuesta, la incluimos en el memorial de la tutela para que la campaña del doctor de la Espriella, y yo sí invito a pensar en dos escenarios, ganen o pierdan, ¿qué posición asumirían sobre esta propuesta? Porque esta propuesta, un ejemplo ahí les compartí arriba, yo y solicité al Ministerio Público empezar a presionar por denuncias de prevaricato por omisión, queja disciplinaria al Ministerio de Trabajo, incluso, ¿qué otra cosa? Acción de cumplimiento y acción popular y no se ha hecho nada. Ahora el doctor de la Espriella tiene una oficina de abogados. Venga, podemos hacerlo. Y otra cosa que sí se los pedí en la tutela, para uno poder hacer una conciliación administrativa, yo puedo hacerla, yo puedo redactar eso sin ser abogado. Toca ser abogado. Y yo le planteé a ellos, venga, pidamos una conciliación administrativa al Ministerio de Trabajo y al de Educación, porque la propuesta plantea que hay un desequilibrio en 6 sistemas. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, su merced, cordialmente invitada a que revisemos la propuesta y que ya que hay una actuación judicial en el que está el doctor Lasprilla y todos los 28 candidatos y vicecandidatos presidenciales, incluyendo otra previa dirigida a los más de 3.207 candidatos al Congreso que no respondieron, entonces pongamos en la mesa esta iniciativa que no se ha querido evaluar y voy a compartir la denuncia que hice del prevaricato del ministro de Trabajo en unas funciones puntuales. Y yo no puedo cargar esto solo, nos tenemos que sumar todos. Y yo me incluyo dentro de estudiante de humanidades. También yo estudio empíricamente, he hecho etnografía, que es parte de la antropología, estoy mamado tanto como esto, que es etnografía digital, como hasta algo de etnografía presencial. Lo mismo algo de sociología, lo mismo de economía, pues que también he hecho y deshecho y tengo hipótesis. Yo 8 meses con una tutela en el Consejo de Estado. Un ejemplo, sobre hipótesis de economía. Entonces, venga, bienvenido o bienvenida, si se puede presentar para guardarle y pongamos esto en la mesa, que esto es importantísimo, porque
Ahí está, venga, y los estudiantes de humanidades, ¿qué? Eso es crucial poderlo articular en este momento. Es que, estimada, mire, este punto, más allá de quién esté, el problema de fondo, y voy a compartir lo que he confrontado en este gobierno. Mire lo que pasó. Este gobierno aumentó la deuda a 410,5 billones y las universidades deben más de 19 billones, todas las públicas. La única universidad pública que es financieramente autosostenible es la UNAD. Ahora, 19 billones de pesos son como 348.500 por colombiano. 19 billones de pesos era lo que se estimaba que generaba de ventas el narcotráfico en el 2019 y las utilidades netas de Ecopetrol en el 2023, porque en 2023 o 2024, no me acuerdo, porque bueno, el año pasado cayó a 9 billones. Imagina el problema tan gigante que tenemos y en 6 o 7 años que no hayan reservas de petróleo y de gas, y bueno, eso así empiezan a haber fracking, eso igual se va a agotar. Se viene un problema gigantesco que no se está abordando. Y aquí al punto al que voy es que esa es la realidad en universidades públicas. Ahora, para mí esto es un poco lo que puede pasar con mi ley de la desinformación, que un gobierno plantea así más derechos. Y por ejemplo, yo cuando confronté públicamente al ministro de Educación, porque no cumple el artículo 30 de la ley 30, en la Universidad de Antioquia a mí no me dejan entrar a 4 universidades y eso se inventan de todo. Después de que hice eso y delante del rector, el rector anterior, no me volvieron a dejar entrar. Y las universidades se supone que ese artículo dice que deben buscar la verdad y no se hace nada. Entonces un recorte eventualmente no es por el simple hecho de que quieran recortar por recortar, es porque el Estado se está quebrando. Y el punto con esto que alguien compartió ahorita sobre un bloque anticorrupción, ella, hay que todos ponernos de acuerdo en ser veedores. Y yo, por ejemplo, he debatido hablando pues de antropología, con comunistas, socialistas y todo eso, vení, pero es que si vos decís que sos comunista y socialista y que medios de producción sean del Estado o lo que sea, mira, nadie cuida nada. Y este gobierno, mira lo que está haciendo. Un ejemplo. Y los que no somos ni comunistas, ni socialistas, ni nada de esa vaina, y para mí ni capitalista, todo se puede hibridar, eh, hay que cuidar lo poquito que haya y es como una empresa. Cuando uno tiene un emprendimiento, pues uno, si no cuida lo que tiene, se le quiebra. Es lo mismo el Estado. O sea, para mí estar firme por la patria es también crear una cultura de veeduría, porque la patria es lo poquito que haya. Y mire, por ejemplo, se está hablando de 700.000 personas en el Estado que no se sabe qué hacen. Y yo pongo unos casos puntuales de la tutela. Y eso, que la gente ahorita está protestando el pacto histórico porque van a sacar 70.000 personas, venga, esas 7.000 personas es dinero que no entra a la universidad para su hijo. Entonces la gente no entiende el concepto de costo de oportunidad, la gente cree que el Estado es una vaca, una teta infinita de leche, y lo digo porque hay sindicalistas que, por ejemplo, dicen soy keynesiano. Los keynesianos están de acuerdo que dispare el gasto, y eso es una estrategia que identifiqué este mes que se llama subversión ideológica, que eso surgió en la KGB, que es la agencia de inteligencia en la que tenía Rusia antes de Vladimir Putin, y otra vaina que llama sobrecarga del sistema, que hacen eso, generan expectativas de gasto hasta que quieran el país como Venezuela. Y eso también es importante poder hacer pedagogía. Y no hemos podido ponernos de acuerdo. Y más que imagínense la polarización tan brutal que hay entre todos, y todo está muy disperso y polarizado. Pero hay un punto, estimada Juliana, y el asunto es que la realidad, y por lo menos en esto sí le destaco al doctor Restrepo y a también alguien que yo sé que a Abelardo no le gusta, es eh, el exministro de Hacienda de Santos y a Oviedo, Cárdenas se llama, que los tres son doctores. Ellos son de los poquitos que ponen en la lupa sobre el problema del gasto público.
y están diciendo que van a recibir un país mucho peor del que estaba hace 4 años o 5 años el estallido. Y eso es una realidad. Entonces el problema para mí, mire el conflicto en el que estamos. Hay un diagnóstico de esta campaña, no sé cómo lo sacaron, que hay 700.000 cargos en el Estado que ni idea. Y de verdad debemos revisar eso. Incluso yo, por ejemplo, como emprendedor GovTech, estoy proponiendo herramientas y si gana Cepeda, están esos cargos y van a subir más cargos. Y mientras estén en el poder, siguen endeudando el país, tapando el hueco, el hueco, el hueco, porque igual ya después no ganan, pero quebraron todo y ya, se llevaron la olla raspada y re-raspada. Eso es un problema de costo-oportunidad, donde vuelvo y les digo, para mí estar firme por la patria es hacer veeduría. Y hay otra iniciativa que también se derivó del estallido. Belictus, que se está planeando hacer una red mundial de veedores anticorrupción y aspirantes a veedores. Cuando este gobierno cumplió un mes de desgobierno, yo me reuní con la Secretaría de Transparencia y quedamos en un acuerdo y no hemos hecho nada. Me reuní con Transparencia Internacional con un postdoctor alemán especializado en inteligencia artificial para reducir la corrupción que tiene una red mundial, que incluso, pues no sé aquí quién conozca a Pieron Saga, que es uno de los de la farándula de protestas antipetristas. También lo invité, que vamos de reunirnos, no ha pasado nada. Y mira el problema, o sea, el desfalco que hay en este momento no es solamente culpa del pacto histórico, es también lo que se puedan llamar la posición, siempre permitieron que eso siguiera creciendo. Y yo, desde la primera protesta antipetrista del 26 de septiembre de 2022, yo siempre presentaba pliego de peticiones y ninguno de la oposición, o quise llamarse oposición, nunca apoyó nada. Por ejemplo, hacer un simulador de recursos. Y estoy volviendo a hablar como ingeniero de sistemas, como economista, como lo que quiera llamar que está haciendo que apoya la profesión. Venga, aquí tampoco se evidencia nada concreto. Yo al doctor de la Esprella, el 20 de diciembre, que yo estaba camellando, él hizo una acción popular, una demanda de inconstitucionalidad porque Petro hizo un test de 23 billones, no endeudó 23 billones. Yo le envié una petición, le dije, venga, súmese a esta otra demanda que yo hice, que yo demandé el artículo 18 de la Ley de Participación Ciudadana, que ese es el fondo del problema. Supuestamente nosotros no podemos presentar iniciativas relacionadas con asuntos tributarios y presupuestarios. Eso es una caja negra y es lo que nos quieran poner de impuestos. Y nos toca aguantarnos eso es absurdo y no hemos podido ponernos de acuerdo. Y eso es lo que yo voy al punto, eso es lo que, el punto al que busco tratar de dar conciencia, si ni siquiera cuando uno coincide con un objetivo con otras personas, presuntamente, uno se pone de acuerdo, usted se imagina cuando no coinciden objetivos, y mire la señora, ella está preocupada, y todas 700.000 personas que están en el Estado, ¿qué están haciendo? Porque eso es dinero que no le llega a la universidad pública, dinero que no le llega a la salud, y eso es lo que no se ha generado conciencia. Eso es gravísimo, porque así no lo quiere hacer, venga, y si no hay de dónde sacar, y si la gente empieza a protestar que porque van a sacar cargos burocráticos y no van a dejar y están amenazando que un estallido, y entonces, ¿de dónde vamos a sacar eso? Es que eso es un problema de la realidad que hay, y ahí donde hoy los programas de gobierno deberían siempre cuantificarse, porque son 4 delitos del Código Penal, porque al final toca llegar a gerenciar con lo que haya, y llegan a poderse tener que dar esos recortes, pero ¿y entonces qué se hace? Que es más o menos como el problema que le veo a mi ley, sin considerar que problema es lo que se viene. Entonces, estar engañando personas me parece que no es la mejor estrategia. Respecto a lo que ya presenté a esta persona, va a pasar por aquí. Estimada, pero es que un problema gerencial a veces no es que se necesite o no se necesite, hay que poner foco en el despilfarro y por eso es que a mí me parece importante que se tenga una manera en la que entre todos podamos cuidar lo público. Y hay una iniciativa de hacer veedores y otra iniciativa para poder revisar eso. Un ejemplo, el problema de un recorte, usted va a una corporación pública, por ejemplo la Defensoría del Pueblo, y usted revisa a alguien que no está haciendo nada ni toma denuncias y está allí, paquidérmico. El punto, todos debemos poder revisar las funciones de la gente, qué es lo que hace, los indicadores de desempeño, de cumplimiento, toda esa información del Estado sería revisar y todos debemos cuidar el Estado como
una multinacional, todos somos accionistas del Estado. Entonces el problema del recorte no se da porque se quiera o no se quiera, el problema es el despilfarro. Entonces imagínense todos esos puestos de personas que uno no sabe ni qué es lo que hacen, que no se sabe, ni si son eficientes o no, porque a la IA podría comparar este cargo en Amazonas es más ineficiente que en Antioquia, un ejemplo. Pero eso es un poco de gente que escogen a dedo, entonces los recortes en parte se dan porque hay despilfarro y eso es un barril sin fondo. Y debemos planear algo concreto que yo ya me he tomado el trabajo de investigar qué hipótesis se pueden plantear y ahí donde hoy hay un laboratorio de tecnologías de gobierno y no se hace nada y tampoco aquí he visto que se quiera concretar. Entonces el recorte no es porque se quiera o no se quiera. Incluso para mí, y ya continuando con esto, el otro gobierno es peor porque este gobierno es más despilfarro. Entre más despilfarro, a largo plazo y menos recursos, porque es que a ellos no les importa nada. Son personas que no tienen ni mentalidad básica gerencial. Es gente, derechos, derechos y gasto, gasto, gasto y obviamente a largo plazo quiebra más rápido el país. Y esto, gane Pedro o Mario, el problema sigue existiendo, los recursos son escasos. Que en ese caso es que el problema al final es de la arbitrariedad, esto no es de unos mesías que van a llegar, para mí esto se aborda colectivamente, no es de una sola persona, porque es un problema colectivo. Y eso por ahora creo que es. Necesita cambios páginas que llevar tiempo en su cargo, quieren ser dueños y de su puesto, sin respeto por el pueblo y pierden el rumbo para que fue asignado. Es que perder el rumbo para que fue asignado la función, vea, le doy un ejemplo. El Consejo de Estado, yo tengo la prueba hablando con la asistente personal del presidente del Consejo de Estado, la máxima autoridad en asuntos administrativos, que se supone que el Consejo de Estado debe resolver los conflictos entre los particulares de Estado y entre el Estado. Ni siquiera el presidente de Estado, el Consejo de Estado le tiene funciones claras a su asistente. Aspecto que eso es un delito cuando, pues, el delito, en tener eso organizado es la base para poder generar una imputación o indiciar un delito que se llama prevaricato por omisión, que es cuando un servidor público omite, retarda, rehúsa o deniega un acto propio de su función. Es un delito del Código Penal. Si usted no sabe las funciones de alguien, ¿usted cómo sabe si las está omitiendo, retardando, rehusando o denegándose? Que son cuatro verbos. Y mire, el problema, aunque el doctor de las Bellas es penalista, no nos hemos podido poner de acuerdo en nada. O sea, en nada. Y eso es un problema, eso es una realidad del Consejo de Estado. Y no hemos podido hacerlo. Y mire, es el presidente. Entonces, todas las disputas que hay, y yo, por ejemplo, en la tutela les envío un reporte de 5 áreas del Estado que supuestamente trabajan con innovación e inteligencia artificial. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tiene un laboratorio de tecnologías de gobierno. El Ministerio TIC tiene un área de gobierno digital y esa área de gobierno digital tiene una subárea de innovación digital. La Fiscalía tiene un laboratorio de innovación e inteligencia artificial y la rama judicial tiene una unidad de transformación digital, sin contar que diversas ciudades o departamentos, municipios algo tendrán. Ejemplo, Medellín tiene una Secretaría de Innovación Digital. Es un poco de gente hablando de innovación digital y nadie hace nada. ¿Y qué hace todo ese poco de gente? Y vaya, haga una petición, como en la tutela. Vení, esta gente, ¿qué hace? ¿Qué indicadores de desempeño, objetivos? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Qué patentes hay? Nada, igual patentes no hay, pero un ejemplo, poco de gente, que esa gente, mire, es un gasto que gente que necesitamos para salud y educación, infraestructura, es un poco de gente ahí parqueada pagando favores políticos de los puestos. Entonces, ese es un problema que se debe abordar desde esa perspectiva, porque mire, revise lo que está haciendo este señor Mondragón, el de la Cámara de Representantes del Pacto Histórico, que fue parte del estallido. Como se está diciendo que se van a reducir 700.000 cargos, allá está diciendo que no sé qué, que va a aumentar el desempleo, pero ¿y entonces? ¿Y qué hacen esas 700.000 personas? No tenemos ni idea. Vaya una petición. Ni idea. Es más, yo no sé de dónde sacaron ese dato, pero el mayor problema es que eso es una caja negra. Y eso es un costo, oportunidad de gente que no está haciendo nada. Y por ejemplo, yo presenté en el 2024 en algo que se llama Hackathon, esos son retos de innovación abierta, sobre el Departamento de Oficina Gubernamental de Estados Unidos, que en la página aparece los logros que han tenido hasta ahorita, que han reducido impuestos como ciento y pico de billones en menos de 2 años, porque eso empezó el 20 de enero del 2024 cuando empezó Trump. No lleva ni 2 años y han tenido logros. Y yo llevo proponiendo eso, iniciativa hace 12 años, no se ha podido hacer la primera, lo que pasa es que yo antes no sabía lo que es derecho ahorita.
Y no nos hemos podido poner de acuerdo. Entonces eso es una bola de nieve que se infla y ya está que colapsa. Entonces esto no es ni que llegue uno o el otro, pero por lo menos tener una perspectiva más racional, más gerencial, que es lo que hay acá, y no ese discurso narrativo de este otro lado, que mire, por ejemplo, toda esa narrativa, voy a compartir lo que respondieron a la tutela, que se amparan por la libertad de expresión y que es una diferencia ideológica entre ellos. Y esa es la narrativa de la otra opción que hay. Bueno, aquí respondí esto. Se estima cómo se gestiona el dinero del recorte. Mire, eso para mí es un asunto en el que todos deberíamos poder estar pendientes de algo. Incluso hay un problema. Hay que coordinar las veedurías. Al 2022, un ejemplo, supuestamente el Ministerio de Hacienda, y para esa época el doctor Restrepo estaba allá, tienen un portal de transparencia, no sé si eso siga existiendo o no, pero para esa época lo recuerdo. Ellos generaban más de 250.000 contratos al año. Y una pregunta que nunca respondió, de esos contratos, ¿cuántos revisa la Contraloría y cuántos las veedurías? Eso es un desorden. Entonces, un ejemplo del dinero del recorte, para mí por eso es importante que se haga una cultura de veeduría. Mire, yo ya revisé esto, lo otro, incluso algo que he propuesto, un motor que en contrato quien lo asigne y se ve repartiendo hasta que alguien lo asigne o que simplemente a uno le esté pasando un reporte de alertas de algo. Mire, debería ponerle ojo aquí, la IA. Eso hay que pensarlo. Hay un laboratorio de tecnologías de gobierno. ¿Qué hacen los laboratorios que hay? Que eso es el problema. Hay que trabajar con lo poquito que hay. Y mire, la preocupación suya es auténtica y genuina. Pero ¿quién está cuidando lo público? Porque usted deja eso en manos de cualquiera y se lo roban. Es que es obvio, como cualquier cosa. Entonces hay que, esto no es un trabajo de crear una unidad únicamente, que por ejemplo la CEPEDA por ahí que iba a hacer no sé qué, una unidad en la fiscalía. Venga, si la fiscalía es lo más corrupto que hay. Esto es un trabajo colectivo, porque si no hay muchos ojos, se roban las cosas. Entonces, crear una unidad que para vigilar, hombre, van a hacer lo mismo, porque usted cuando, un ejemplo, usted cuando hace una denuncia o lo que sea que haga, una demanda, al que tiene el poder decisorio, lo que tiene es una oferta extorsiva. Entonces, poner personas, una sola persona, unos solos cargos a hacer eso, felices porque van a tener la posibilidad de que hagan algo allí frente a eso. Entonces, esa manera no es la manera más estratégica, por lo menos una hipótesis que he identificado. Es un trabajo colectivo. Entonces, ahí es donde hoy, ¿qué es estar firme por la patria? Venga, entrenémonos para hacer veeduría y organicemos la complejidad del Estado, que son demasiados contratos, demasiadas funciones, demasiados indicadores, y hay que cuidar la patria, sí, pues pienso yo. Y despidos masivos, como es el sector que entra en podría seguir promoviendo el crecimiento de la economía. Mire el punto que hay. Si esto se hubiese hecho antes, si hubiese podido haber hecho una política gradual en 5 años, si se hubiese evaluado la propuesta que presenté hace 5 años, que su merced le pareció pertinente. Ahora, si toca llegar a hacer un choque abrupto en un año, en 2 años, esto pudo haber sido gradual, pero no. Se deja que la cosa llegue al problema. Y mire, como ahorita. Nunca se hizo nada y siempre cuando había protesta antipetrista yo presentaba eso. Y ahora sí la preocupación aparece. ¿Y qué hizo el pacto histórico? Y vuelvo y lo digo, si queda el pacto histórico, para mí es peor todavía. Porque estas personas, cuando pierdan el poder, ya están asustados porque empiezan a dar pataleta. Y cuando gerencian son un desastre. Y lo poco mucho que por ejemplo, protestan y hacen pataleta, es cuando no están en el poder. Dejarlo en el poder es tener a estos delincuentes extorsionando compuestos o contratos para que la gente no proteste. Entonces, estas personas, dentro de lo que hacen,
lo poco mucho que hagan es cuando no están en el poder son un desastre. Entonces, pues, esa es una posición que hay frente a esto, pero frente a estas situaciones donde yo invito a que esta campaña no sea igual de arbitraria que la otra campaña, porque hay unos problemas que no se han resuelto. Si el país tuvo un problema en el 2021, un estallido por 23 billones y medio, hay que partir que como problema de recaudo es un problema incrementado 17,4 veces en deuda. O sea, esto es una bomba de tiempo y la bomba de tiempo se sigue dejando allí y sigue creciendo. Y otro ejemplo, economistas. Ningún economista quiere responder eso y es una de las tutelas que tengo. Yo que empecé a estudiar economía en la Javeriana de Cali en junio del 2004, ni siquiera el doctor Restrepo, que es economista graduado. Y yo no he podido recibir ninguna hipótesis. La deuda mundial no se puede pagar porque no hay recursos no renovables. Son más de 324 trillones de dólares. Un colapso se va a venir. La gente no está preparada y todo esto lo censuran. Y no lo dejan ni siquiera investigar. Un ejemplo. Entonces, pues ahí está el punto. Entra en desempleo y mira, acá hay una propuesta para políticas públicas. Todas estas 70.000 personas, hablamos de un número. Hay unos que saben esto, otros que no, otros que qué son esas 70.000 personas. Las tenemos caracterizadas poblacionalmente. Y ahí está la propuesta de Kamejitsu. ¿Y qué ha pasado? La siguen impidiendo, subiendo, restringiendo la evaluación. Porque se van a esas personas y qué política pública se hace. Y la educación pública es una caída en picada por el recorte de los gastos que puede hacer. No recortar gastos en otras áreas va a afectar la educación pública. Eso es absurdo, es que eso es una caja negra. Y los mismos profesores, yo he acompañado a esos sindicatos de profesores con pliegos de peticiones también. Y ellos que son profesores, yo les he dicho, venga, es que ustedes parece que crean que el Estado es una teta infinita, hagan veeduría. Y nunca responden nada, les pongo tutelas, nunca responden nada. FECODE, ASCUN, ADIDA, que son sindicatos de Antioquia y Medellín, y ellos siguen creyendo que mejoras, vení, pero no cuida lo público y mire la bomba de tiempo, deben 19 billones, un problemota. ¿Y qué hacen? Nada, mis derechos, y ponen a protestar y no cuidan lo público. Entonces, eso también es responsabilidad de las directivas de las universidades. Mire, aumentó la deuda a 410,5 billones y la deuda de las universidades sigue para arriba y sigue para arriba. Es un problema que no se ha eliminado. Y si siguen estos otros delincuentes en el poder, el problema de lo que van a hacer ellos es dilatarlo con gasto, que es peor, porque no son personas que por lo menos tratan de ver qué se hace, que esa posición es lo que destaco y admiro de José Manuel Restrepo, que por lo menos esa posición incómoda, pues por lo menos la asume, pero llegan estos otros, ay, los derechos, y pum, disparan el gasto y nos quiera más rápido. Bueno, aquí, pero, eh, estimada Juliana, mire sobre esto que usted plantea. En este momento hay una iniciativa que la conoce el doctor Restrepo desde que era ministro, tanto de Industria, Comercio y Turismo como de Hacienda. Eso lo vengo proponiendo desde entonces. Lo que pasa es que yo en esa época no conocía la ley, no sabía que uno podía hacer una petición, entutelarla, bla, 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 ni que era una acción de cumplimiento popular, ni denuncias penales. Pero bueno, en este momento, una iniciativa en corporación pública, todos debemos poder hacer auditoría a todas las personas que trabajan del Estado. El Estado es de todos, así haya hasta queramos o no un guerrillero o un sicario en la cárcel, el Estado es de todos. Hasta el que está en la cárcel nos está quitando recursos allá metido. El punto es que para mí entender eso, o no entenderlo porque se entiende, pero generar una metaconciencia sobre esa posición, sobre esa realidad, no es una posición, es una realidad. Entonces, mire, hay cuánta gente, ellos tienen un diagnóstico de 700.000 personas, aquí somos 100. Si entre 100 nos ponemos de acuerdo, ve, yo voy a revisar esta persona, y o este mes yo, luego el otro mes vos, y estamos ahí pendientes, hay que coordinar eso, o que la IA nos pase un reporte, yo chequeo y comparo. Eso es una caja negra, necesitamos tener métodos y sistemas y herramientas, que hay laboratorios para poder revisar qué hace todo ese poco de gente, porque una persona ahí haciendo nada es dinero que no llega ni a la salud, ni a la educación, ni infraestructura. No sabemos. Y mire el problema, incluso ganen o pierdan,
en ese problema no deja de existir. Y lo que me parece absurdo es que si se pierde, no siguen haciendo nada, se acaba la firmeza por la patria. ¿Qué es lo que yo cuestiono? Cuando habían protestas antipetristas, yo siempre presenté pliego de petición y nunca apoyaron nada. Y mire, Petro ya va a terminar y el problema, el estallido, está multiplicado a 17,4 veces. Ahora, la posición que hizo, nada, fuera Petro y ya. Y bueno, hasta lo del 109 que yo promoví campaña para que fuera, toda esa vaina por los topes, pero en fin, el problema existe, no se ha ido y debemos poder revisar qué podemos construir, gane o no se gane. Que mire, ni siquiera en este momento que falta una semana se ha podido llegar a un consenso. Ve si esta iniciativa, una respuesta en la tutela, vamos a hablar de esta iniciativa porque es válida o no. Aquí estoy poniendo eso porque los líderes de este movimiento no quieren responder, lo cual no me parece estratégico, porque ahí les compartí lo que respondió el líder del pacto histórico. Esto es absurdo. O sea, es algo que hay que revisar, gane o pierda, o se gane o se pierda. Y pues en este momento que nos une, hay que sacar al pacto histórico del manejo del presupuesto general de la nación y de tomar las decisiones porque son un desastre. Y no hemos podido ponernos de acuerdo. Y mira, una tutela y no responden nada. Y esto es importante, es una preocupación que por eso estoy haciendo esta etnografía digital de plantear los líderes de este movimiento guardan silencio. Y eso es preocupante que incluso si llega a ganar el otro lado, también es responsabilidad de todo ese silencio y toda esa inacción, porque el silencio no cambia la realidad. La realidad existe, el problema existe, y hay que afrontar y confrontar los problemas. Bueno, a ver. Pero, estimado señor Celso, eso es como una frase que dice, el ojo del amo engorda el ganado. Cuando el problema de lo público es que lo público es de todos y no es de nadie. Mire, uno aquí dice, es que deberían, lo correcto debería ser, venga, pongámonos de acuerdo. Somos 53 millones de personas. Los que viven del Estado son como menos de 2 millones de personas. Repartámonos la supervisión de todas estas personas, que eso es lo mínimo, es demasiada gente. Un presidente puede armar un equipo ahí de, no sé, 100 o 1000 personas para revisar lo otro, es que es mucha gente. Deben haber unas personas liderando y coordinando, pues desde el Estado, un ejemplo, pero los ciudadanos debemos estar ahí. Entonces, ahí le estoy diciendo, no cumplir una función que es algo que el doctor de la Espriella no ha querido poder evaluar con quienes lo están apoyando, eso es un delito, prevaricato por omisión. Venga, empecemos a hacer veeduría. Es un poco de gente ahí que uno no sabe. Hay un diagnóstico, 700.000. Venga, organicemos una petición entre todos, porque yo he puesto peticiones como un berraco y aparecen como 1000 tutelas. A mí nunca un magistrado, un juez, me ha obligado a nadie a responder una petición. Nunca, nunca, nunca en 4 años que empecé a entender que no podían tutelar una petición. ¿Y dónde están las demás personas? Porque no es lo mismo una petición de una persona sola que hayan 10 o 100 personas, que con las tutelas se me han sumado 2, 3, 4, 5 personas y al final termino quedando yo solo con la tutela o con la petición. Entonces, un ejemplo, hey, esto hay que cuidarlo entre todos, mucha gente, o sea, somos más los que no vimos del Estado que los que viven del Estado, pero el Estado es un volumen de gente importante y gente viviendo del Estado, vigilando a los que viven del Estado, eso, pues, eso obvio, está tan evidente la corrupción que partamos de allí. Y esto es una queja que pongo al movimiento para que nos pongamos realmente firmes por la patria, porque así es lo mismo una empresa. Si usted tiene una empresa y ves que la gente hace lo que le da la gana y nunca la cuidas, pues te quiebra. Pues eso es lo más obvio, es lo mismo que pasa con la patria. Entonces no es que sea lo correcto, y tenemos que hacer veeduría. Les voy a compartir la iniciativa de la veeduría y el simulador para que en este caso los traten de exhortar a que asuman posición en la tutela porque guardaron silencio y la jueza le dio 2 días y no respondieron nada. Que ojalá mañana respondan algo, o que contesten y lleguemos a un acuerdo porque no han hecho nada. Y ya la otra campaña salió con una ridícula, es que ya comparto el Equilcue también.
Y respuesta, y alguien entró al grupo de Kamejitsu, de este grupo. Y bueno, voy a esperar a que respondan de lo que digo. Respuesta a la señora Juliana Mora, que dio gracias por una respuesta tan seria y comprometida. Bueno, estimada conciudadana Juliana, pues gracias por dar las gracias por la respuesta que no recuerdo exactamente qué fue, pero bueno, y de verdad, ya que invita o da gracias por responder con seriedad y compromiso, yo sí invito a que nos pongamos serios con lo que está pasando, porque lo que está pasando es mucho más profundo que incluso así pues gane eventualmente el doctor de la Espriella, que yo la verdad la predicción sobre quién pueda ganar o perder, yo creo que eso está tan reñido como lo que pasó en Perú. Y gran parte del problema es por el populismo gris, que eso de este lado es un ataque penal que ya se hizo y en este caso el doctor de la Espriella, aún teniendo un ejército de abogados y siendo penalista, el silencio no favorece en nada. Y ese silencio va eventualmente, en el caso de que no gane, a ser en parte responsable de que la izquierda y todos estos populistas radicales, podría decirlo, lleguen a ganar. Y tenemos que ponernos serios porque podrán prometer lo que sea, pero al final toca trabajar con lo que haya. O sea, eso es la realidad que debemos confrontar y afrontar. Y pues ahí sí invito, estimada, que nos pongamos seriamente en esto porque el doctor de las Estrellas está en una actuación judicial y no respondió nada. Y pues yo tengo el contacto de personas cercanas a un contacto de él, del equipo de la oficina, de la campaña, y no toma posición. Y esto es gravísimo. De verdad, pues que espero que nos podamos poner en consenso. Voy a compartir sobre la iniciativa del simulador de recursos para que esto, lo que le está preguntando él ahorita, venga usted frente a esta iniciativa, ¿qué posición tiene? Un ejemplo, no respondieron de Kamejitsu. En Camellito hay personas que apoyan al doctor de la Espriella y entraron al grupo y la están evaluando y la revisaron. Mire, hay personas de su movimiento que están interesadas. Venga, revisémosla. Él no ha asumido posición, ni los directivos. Solamente con uno que he de eventualmente hablar esta semana, que la tutela le iba a revisar con IA, pero no más. Y eso pues me parece grave, ¿no? Bien, amigo, sí, es muy claro lo que estamos de lo que usted dice. Hay que hacer una auditoría, un control, pero hay que mirar también los entes de control, los jueces, a donde se coloca la queja, que realmente ellos actúen, porque hay muchos casos que hasta en la misma policía llevan detenidos por o capturados por estos casos tan reprochantes y a los 2 o 3 días están por fuera. ¿Por qué? Porque, mire, mismo, hasta la misma presidente que tenemos ahorita, una grosería, que es sacando a estos delincuentes de las cárceles, que porque para la policía. Entonces eso es lo que no queremos nosotros, eso es lo que el Estado y el doctor Abelardo quiere, acabar con la corrupción pudridumbre que tenemos. Y ahí es donde me la juego, porque es que no podemos continuar con esto. Los derroches que tengamos en nuestro país por cuenta de un poco de vagos que no quieran trabajar, que por qué funcionarios llega cualquier persona a una entidad y que por qué funcionario y estudiaron, insultan hasta el mismo a la persona que no sabe ni hablar. Eso está mal, eso no es correcto. Que se le atienda, que en oficinas, en alcaldías, que se le atienda a esa persona, que si llegaron las quejas, el veedor, el personero o el juez donde esté la querella actúe. A ellos son los que debemos. Porque, vuelvo y le digo, ¿qué sacamos con que un veedor vaya, formule queja o varios y estos funcionarios pasen por el ojo y chao? Tenemos hasta que se cancele y el tiempo quedó por vencimiento de términos todo libre. Estimado señor Celso,
frente a lo que usted está planteando, ahí hay un problema que Einstein decía, si tuviera una hora para resolver un problema, me tardaría 55 planteándolo y 5 resolviéndolo. El problema con la rama judicial yo lo denominé como la paradoja del anarquismo judicial. Y esto implica considerar reformar la Constitución, que por ejemplo, yo revisé la mitad del proyecto legislativo de esa constituyente del Pacto Histórico, que eso es un circo, es una estafa. Y uno de los puntos de una constituyente es el problema de la parábola del anarquismo judicial, y son 4 preguntas. ¿Quién, quiénes, cómo, cuándo, qué, etcétera, debería, deberían, podría o podrían? Juzgar a los que juzgan, juzgar a los que investigan, investigar a los que investigan, investigar a los que juzgan. Realmente en este momento no tengo una noción de qué se podría hacer, pero yo ya le he dado la vuelta a todo ese proceso. Yo he ido a la Comisión de Disciplina Judicial que regula hasta los abogados y los jueces, magistrados y fiscales, la Comisión de Acusaciones, que incluso yo no puedo entrar al Congreso. Yo fui uno de los primeros que denuncié los topes de Petro, y no me dejan entrar, eso salió esta semana, pero bueno, el punto, eso tiene una paradoja, eso se tapan entre ellos, eso hay control interno dentro de control interno, y ese es el punto que hay que revisar qué hacer frente al problema, porque eso es un anarquismo judicial, es una anarquía, eso no se puede, eh, eso no sé cómo se puede resolver, y eso es un debate que hay ahí abierto. Y yo he recolectado pruebas sobre eso y tengo contextualizado el problema. Ahora, debatamos lo que podemos hacer. No sé todavía, la verdad. Como el Celso. Sí. No, lo que yo le apunto y propongo es, no necesitamos cambiar la constitución, sino cambiar la ley, porque a eso es lo que nosotros no deseamos. Lo que necesitamos es que se respete la ley y se cumpla. Hacer que tus funcionarios cumplan con lo que corresponde. El funcionario que esté de contrato y no cumplió, pues cancelarle el contrato, porque para eso es que le está pagando. Un muchacho de esos. Pero, estimado Celso, es que el debate de la constituyente, y hay un punto, es que una cosa es un comité, de hecho hay varios comités promotores. El del pacto histórico, que eso es una pantomima, eso era una estrategia electoral. Y hay, en este caso, hasta Uribe cambió la constitución. El problema de la constitución es para que se cumpla la constitución actual hay un problema de gobernanza, que eso es un criterio. Ahora, el punto es quién lidera una constituyente. Una cosa es que lo lidere el pacto histórico, que es un circo, y otra cosa es que independientemente se haga un comité sobre temas muy concretos, que yo, por ejemplo, hay otra iniciativa que llama el Twitter de las leyes. Hay 380 artículos. Específicamente, ¿qué se pretende cambiar? No, nunca concretaron ninguno. De hecho, con uno del comité una vez, una propuesta que le hice, un artículo, el 381,
que las decisiones colectivas se tomen con el mayor rigor cuantitativo y científico posible. Él dijo que sí, y después con el otro resto nunca concretaron ejemplo. El punto es qué es lo que se consideraría cambiar. Ahora, lo que usted dice de la expulsión, eso ya está en el Código Penal. Y yo he tenido 3 entrevistas judiciales sobre el delito de prevaricato por omisión. No se ha hecho nada. El prevaricato por omisión implica que el funcionario lo remuevan del cargo hasta 8 meses. Iván Cepeda ya de aquí, yo denuncié a todo el Congreso por prevaricato por omisión y estafa en el 2024. Y todos están como Pedro por su país o por su departamento, en el caso del representante de la Cámara. Y en el caso de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, están como Pedro por su departamento y municipio. Pero el punto es más allá de la constituyente o no, eso es un problema que hay, que en este momento la constitución funciona una comisión de acusaciones, que eso es un círculo cerrado, porque lo absurdo es que los representantes de la Cámara de la Comisión juegan a ser fiscales y usted para estar allí solo tiene que ser abogado y cuando usted llega engañando personas comete 4 delitos del Código Penal y luego el Senado juega a ser juez y el Senado, usted puede cualquier cosa, juega a ser juez, puede destituir, por eso el presidente actual constitucional y penalmente no debe ser presidente y la razón por la que sigue siendo presidente es por la Constitución por la comisión de acusaciones y por la forma en la que se juzgan los altos cargos. Eso es un problema, no sé cómo abordarlo, pero eso es un punto de raíz. Y ya está, o sea, no hay que cambiar la constitución. El problema es que los jueces son arbitrarios. En la tutela me tocó citar el Código Penal del proceso, porque un juez toma una decisión y yo tengo pruebas de algo tan básico como simplemente una petición que respondan de fondo, por ejemplo, en gran parte, una iniciativa en corporación pública, que eso está en la Constitución, Derecho Constitucional 40, inciso 5. Y un juez nunca ha obligado a que alguien responda una petición. Nunca. Y además de que nunca ha obligado a que la responda, porque acepta y tolera que respondan cualquier ridiculez, como lo que compartía Ida y Cepeda, nunca obligan a después de que no respondieron a que respondan de fondo. Entonces, imagínense lo absurdo el problema que tenemos. Entonces, eso es a lo que pretendo llegar, que cuando usted no ha confrontado el sistema no se da cuenta de que la teoría a la práctica hay un problema abismal. Te le pagas para que funcione, para que cumpla con unas metas. No cumplió. Únicamente quieren llegar a cobrar. No, eso no, no se necesita, hay que mirar. Para aquí. Bueno, aquí pues estaba respondiendo y bloquearon el grupo, que no le puede terminar de responder a esta persona. Aquí pues no sé qué habrá sido, pero No se puede aplicar la función que él iba a desarrollar. Eso es lo que se debe mirar. No necesitamos reconstruirla porque nuestra constitución es una de las mejores. Pero que hubieron fallos que los demás o nosotros no entendemos unas causas, pero que sí podemos hacer que ellos cumplan con eso, con su deber de funcionarios. A eso hay que nosotros debemos apuntarles a eso. El funcionario es para cumplir, que sea correcto en su trabajo. Usted lo sabe muy bien, que un juez o fiscal no puede ser arte ni parte del proceso. Él es él por eso es juez, para que se quede en mitad y no vaya, se pegue a un lado. El funcionario que esté pegado a un lado es ese que no sirve. Y para eso creo que así hay unas normas para que lo rija a ellos. Entonces ahí es donde debemos nosotros centrarnos, que se funcione correctamente la realidad y no dejamos cambiar las cosas a la deriva como todo el mundo quiere, volverse loco, imponer unas leyes, imponer lo que se le venga en gana y dejar nuestro país vuelto nada. Nosotros debemos defender lo que tenemos, defender lo que somos, colombianos de bien.
Estimado señor Celso, aquí acabo de escuchar lo que me envió y bueno, a usted le dio risa, pero a mí eso no me parece gracioso porque, pues mire, si estamos cuestionando que nos van a poner una dictadura y estamos tratando de ponernos de acuerdo entre personas que por lo menos coincidimos en objetivos y pues que se supone que se busca estar firme por la patria y demás, y bloquean, entonces a mí eso no me da buena espina, de todas formas, pues. Sí, tengo claro que con lo que está pasando hay que quitar el poder al pacto histórico. No sé en qué vaya a terminar esto, pero ya que usted es parte, digamos, de la campaña y demás, debería considerar la gravedad de lo que está pasando, porque una democracia no es así. O sea, estamos socializando sobre iniciativas claves de una situación que realmente es crítica. ¿Y por qué nos callan? Pues es que si estuviéramos hablando sobre asuntos absurdos que no son relevantes, falta una semana y mire. El doctor de la Espriella no respondió nada y es una actuación judicial de falso testimonio, ocultar o callar totalmente la verdad. Están haciendo una campaña que están promoviendo que las personas de tal profesión, de tal oficio, de tal ocupación, los apoyen. Les estoy compartiendo, hey, mira esta iniciativa, llevo 5 años y yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo no es algo condicionado a un cargo público, es una iniciativa que debería evaluar un presidente por las funciones y mire lo que hicieron. Y lo que usted está diciendo, que es una preocupación genuina sobre la justicia. Mira, hay una iniciativa sobre esto y nos bloquean. Pues a mí no me parece gracioso, estimado, porque eh, no, ni qué decir, pero el punto es, eh, debería incluso su merced considerar sumarse a la tutela porque el doctor de la Espriella no responde nada. Cepeda y Quircúe respondieron una evasiva, pero él no. Imagínense, si en la campaña es así, ¿cómo eventualmente podría pasar a ser después? Lo crítico es que de todas formas el pacto histórico no debería seguir en el poder, pero esa actitud en campaña me parece que ustedes sí deberían tratar de que esta persona no sea tan arbitraria y los equipos de la campaña. Esto para mí no tiene nada de gracioso, se supone que una democracia, o sé cómo lo percibe, ¿usted le sigue dando risa a eso? Estimado, yo por allá en el 2021-2022 empecé a armar grupos de candidato al consejo, candidato a la alcaldía, gobernaciones, y yo tengo este número grabado como alguien de ese grupo, grupo candidato al consejo, así lo tengo. Yo me imagino que usted tuvo en algún momento la intención de lanzarse al consejo. ¿Y cuál presentación realizó? Yo le comparto el grupo para que pues, podamos sumarnos. Lo que le quiero decir es que yo su número lo tenía guardado de antes, y yo soy Andrés Buitrago, no sé si usted acuerda de mí de pronto. De la censura. Voy a poner esta parte aquí, este de imparcialidad. Bueno,
Este grupo no me han sacado, pero bloquearon. Y no sé si esto quedó grabado. Te lo voy a poner. Estimados señores, aquí acabo de escuchar lo que yo, bueno, me dio risa, pero a mí no me parece gracioso. Pues mire, si estamos cuestionando que nos van a poner una dictadura, estamos tratando de ponernos de acuerdo entre personas que por lo menos coinciden en objetivos, pues que se supone que se busca estar firme por la patria y demás, y bloquea, pues a mí eso no me da buena espina. De todas formas, pues sí tengo claro que con lo que está pasando y con el pacto histórico, no sé en qué vaya a terminar esto, pero ya que usted es parte, digamos, de la campaña y demás, debería considerar la gravedad de lo que está pasando, porque la democracia no es así, o sea, estamos socializando sobre iniciativas claves en una situación que realmente es crítica. ¿Y por qué nos callan? Pues es que si estuviéramos hablando sobre asuntos absurdos que no son relevantes, falta una semana y mire, el doctor de la Estrella no respondió nada y es una actuación judicial de falso testimonio, claro que totalmente la verdad. Están haciendo una campaña porque están promoviendo que las personas de tal profesión, de tal oficio, de tal ocupación, los apoyen. Les estoy compartiendo, hey, ya esta iniciativa llevo 5 años y yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo no es algo condicionado a un cargo público, una iniciativa que debería valorar el presidente por las funciones, y mire lo que hicieron. Y lo que usted está diciendo, que es una preocupación genuina sobre la justicia. Mira, hay una iniciativa sobre esto y lo bloquean. A mí no me parece gracioso, estimado, porque no, qué decir, pero el punto es, debería sumarse y considerar sumarse a la tutela porque la tutela no responde nada. Se pega y que Cuba responder una evasión. No, imagínense si la campaña es así, cómo eventualmente podría pasar después. Lo crítico es que de todas formas el pacto histórico no debería tener poder, pero esa actitud en campaña me parece que ustedes sí deberían tratar de que esta persona no sea tan arbitraria. La campaña esto para que no tiene nada de gracioso, la democracia. Estoy con lo que estoy espiando risas. No, pues que yo no me refiero a que está correcto, me refiero a que ellos quedaron, me da risas de que ellos saben de lo que está sucediendo y quedaron bloqueados. O sea, porque ninguno podía responder más. Esta mujer era responder, estoy yo. Y ellos se dieron cuenta, es que eso es lo que me da risa, que uno los engancha y ellos que dicen que son muy profesionales y donde quedaron. ¿Sí me entendió? Ahora sí, porque es la risa que me da. Por eso, porque ellos se creen muy profesionales y como responden. Pues es una risa irónica, se llama. Pero no, realmente lo que se debe hacer es que ya da a hablar directamente con el doctor de la estrella, porque es que una cosa es lo que piensa la cabeza y otra cosa es lo que piensan los pies. Entonces, eh, Pero bueno, estimado señor Celso, sí entiendo lo de la risa y pues yo también a veces suelo utilizar esa táctica o esa técnica de humor irónico y sarcasmo. Pero bueno, ya que el asunto usted lo plantea de hablar con la cabeza, créame, eso es lo que he intentado, pero no, o sea, si no he llegado a la cabeza es porque la cabeza no quiere y yo estaría casi seguro que por ejemplo, tengo el número del asistente y de personas cercanos y que ya le han escalado lo que ha pasado porque el responsable legal y penalmente de la campaña termina siendo él y el gerente. Sobre todo él, pues que como persona, sus manifestaciones públicas y demás, él es el responsable al final. Eh, no tiene intención de hacerlo, yo lo he intentado y no he podido. Y de hecho, una pretensión que le planteé al equipo la semana pasada era que me parecía importante antes de que llegara la segunda de las elecciones poder hablar con él y con José Manuel Restrepo. No se ha podido. Entonces, lo de ser profesionales o no profesionales, o sea, el asunto es, para llegar a ese objetivo, lo invito a que nos sumemos
y yo ya inicié una actuación judicial y que incluso lo que estamos hablando lo voy a incluir, lo estoy incluyendo en el memorial, por parte de un ejercicio de lo que están haciendo en la campaña y están discriminando. Eso pues, penalmente es acto de discriminación. Eh, Porque esto hasta para, a mí me tocó meterme a los grupos, lo puse como estrategia para validar personas que lo han apoyado, que lo están apoyando, qué posición asume la campaña. Que de pronto más adelante lo volverán a abrir, estarán revisándolo y parte del ejercicio de presionar es importante, porque es que lo que no hagamos nosotros ahorita en esta semana, que incluso cumplan o no cumplan, tratar de presionar la intención de un compromiso como este que están diciendo, no, que estamos apoyando profesionales, oficios y que alguien lo va a apoyar. Venga, y esta propuesta que pues alguien le está proponiendo que lo que hace una campaña es decir qué supuestamente quieren hacer y el otro problema es cómo lo van a hacer. Y en mi caso, yo he estado trabajando en el cómo, llevo 5 años trabajando en el cómo y yo aquí soy ciudadano colombiano. Y como ciudadano colombiano yo le puedo enviar una petición a cualquier persona y en el caso de un presidente, el artículo 188 dice, un presidente se obliga a cumplir la constitución y las leyes y a garantizar los derechos y libertades de las personas. Si otro conciudadano le está enviando una petición y desde el proceso de selección de personal muestra que no se va a obligar a cumplir una petición, eso no da buena espina, que pues dentro de todo, incluso yo digo que lo hicieron porque CEPEC y juez aún siguen siendo servidores públicos y saben que penalmente pues están hasta denunciados por prevaricato, que es lo que estamos hablando. A mí me parece crítico dejar el presente aquí con el doctor de la Espriella porque hay un problema. Cuando una persona ha sido emprendedor, empresario, tiende a ser arbitrario. Es una persona que suele tener digamos, como un espíritu en el que tiende a buscar autonomía, ¿cierto? Y a mí más o menos me ha pasado, porque yo me he quebrado 9 veces y yo siempre, pues casi siempre he tenido espíritu emprendedor. Y el punto es que cuando uno pasa como de eso a empezar a servir públicamente como lo que estoy haciendo, eh, el chip es distinto. Entonces a mí me parece importante presionar lo máximo posible frente a la responsabilidad que él va a asumir, porque es que una obligación es algo que es contra la voluntad de alguien. Y eso dice la Real Academia Española, no es porque quiera, es una obligación. Lo mismo que el artículo 22 de la Constitución dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Eso no se cumple realmente. Y yo esto en parte lo estoy haciendo por el tal deber obligatorio por la paz, que aquí va a compartir la tutela eh, en este caso para que la analice y presionemos juntos para llegar al doctor de la Espriella. Y ahorita, o sea, porque es que si gan después de que gane o pierda o lo que pase, ya no va a ser lo mismo. O sea, si no se logra negociar algo ahorita y presionar ahorita, yo por eso me empecé como estrategia a meter en los grupos y me metí a los de CP, a todos, para tratar de poner en consideración cualquier escenario que pase, porque ni usted ni yo podemos predecir qué va a pasar ni hacer gran cosa para cambiar ese resultado. Eso es impredecible y la verdad estas elecciones para mí van a estar tan disputadas como las de Perú. Así yo no se haya ganado en primera vuelta, porque mire qué posición tomaron los que no ganaron. Eso está muy disperso, la verdad. Nada más la jugada de Santiago Botero, por ejemplo. Un ejemplo. Entonces, pues bueno, en fin, el punto es, ya le sigo escuchando y le respondo. Eh, para mí, y una se le pone el contexto de lo que está pasando con los algoritmos que están ahí en ese funcionamiento, porque realmente no veo que sea culpabilidad del doctor, sino de los que están ahí, que se creen. Ahí es donde yo le digo a usted, los funcionarios son los funcionarios que están haciendo las cosas muy mal. Pero bueno, Pero bueno, para cerrar el tema, la verdad eso es una cuestión que en realidad depende de la cabeza. Porque cuando una persona tiene un equipo, una persona crea una cultura, ¿cierto? Y esa instrucción seguramente fue por parte de la cabeza, porque pues yo al doctor de las Preyes, yo he hablado con gente de su oficina, todo, o sea, él al igual que todos los candidatos presidenciales están penalmente en una situación en la que están indiciados, que yo hubo entrevista judicial de la fiscalía,
y deben demostrar que no han cometido ni están cometiendo 5 delitos del Código Penal. Y él es penalista. Entonces, como veo que el tema se fue, y yo creo que lo que generó eso fue la discusión de la paradoja del anarquismo judicial, ahí eso yo lo llamo, estos momentos, yo ya le he puesto nombre, y es como la canción No me toques ese vals porque me matas. Cuando uno toca ese punto, ay, 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 hasta el mismo, a cualquiera. Pero para mí esa fue la razón y eventualmente estarán deliberando qué decisión tomar, porque usualmente lo que hacen conmigo es sacarme los grupos. O sea, eso es lo que suelen hacer, eso me ha pasado un poco de veces. Entonces, pues ahí se lo dejo de precedente porque los delitos son abuso de condiciones de inferioridad. Mire, usted tiene una expectativa, una imagen de alguien que le está diciendo algo y cuando se confronta, usted como no tiene experiencia en algunas cosas, entonces ahí están mirando lo que está pasando. Y eso es lo que le estoy tratando de exhortar. Porque este ejercicio lo he hecho sobre todo mientras el pacto histórico está en el poder o en el caso de alcaldes y gobernadores que dicen desde derecha, que hermano, eso es una locura como nos tienen. Y aquí es donde le invito, venga, por favor presionemos a estas personas porque en la tutela aparece, si así es el desayuno, como será la cena. Y le va a compartir la entrevista judicial y la tutela para que la analice y ya que está en este grupo para que presionemos sobre lo que está sucediendo porque esto es arbitrariedad y ser arbitrario es cometer un delito. Entonces, los delitos son estafa, fraude al sufragante, abuso de condición de inferioridad, actos de discriminación y falso testimonio. Y mire, el doctor de Asprilla, y usted que ya entró al grupo y que lo conocía ya, se da cuenta en el seguimiento a la tutela que lo más probable es que la magistrada no obligue a responder a nadie y la va a declarar improcedente. Se va a dar cuenta de lo que ha pasado. Esto ya ha pasado con muchas tutelas. Y mire que el doctor de la Espriella le estoy pasando como un reporte gerencial diciéndole, mire, en Cancillería la función 8 y 20 tiene ineficiencia, en este laboratorio hay esta ineficiencia, el Ministerio de Trabajo tiene esta ineficiencia, por ejemplo, sobre esta propuesta. Tal, le estoy pasando un reporte gerencial. ¿Y qué hizo él? Guardar silencio. Eso a mí no me da buena espina. Y pues obviamente Cepeda y Quicue, no, si estos quieren llegar a robar, a desfalcar el Estado, hermano. Pero mire el punto, que esto es lo que estoy tratando de que cambien de actitud, hermano. Porque por lo menos en el caso de las Priella, pues estoy más cerca de las personas en conexiones de llegar a él que en el caso del pacto histórico, aun cuando ellos dicen que es un popular y todo eso, es una burocracia popular toda absurda, porque no tengo a alguien tan cercano a Cepeda, o sea, que esté allí, ni el de la campaña, nada, por ejemplo. Y, pero el punto es, yo sí lo invito a que, y los que estamos acá y los que llegaron nuevos del grupo, venga, es importante que podamos presionar antes de que terminen las elecciones. O sea, esta semana es crucial, porque en gran parte esa actitud que tienen del otro lado de la campaña, eso puede jugar también en contra para que no logremos el objetivo que el pacto histórico nos llegue al poder. Porque mire, usted está en un grupo y una iniciativa que surgió inspirada en un conflicto que generó el pacto histórico. O el pacto histórico era un conflicto en gran parte de personas que apoyan el pacto histórico. Esta iniciativa, mire, esto lleva 5 años. Y yo la presenté en el pacto histórico, la presenté en la campaña de Fajardo. Tampoco Fajardo ha hecho nada, tampoco Fajardo respondió nada. Y un ejemplo, está Santiago Otero diciendo que él quiere hacer no sé qué por 27 millones de pobres. Este señor tampoco nunca responde nada. Un ejemplo, y ninguno de los demás. Pero el punto es, en este momento, si esta última semana no tratamos de presionar, sobre todo ustedes, los feligreses del espriellismo restrepista o el firmismo patriótico, no sé cómo llamarle a eso, si ahorita no se le pone una cultura o se le exhorta a considerar su comportamiento en una eventual gerencia, ese hábito y esa mala práctica va a llegar, que incluso es lo que estoy tratando de plantear entre ambos, porque mire, usted va a entrar a un cargo que el cargo le está diciendo que usted está obligado a hacer esto, y hay otra función que es la que yo estoy también presionando en la tutela, que usted eventualmente puede conceder patente de privilegio temporal. Entonces, si desde ahorita no se genera algún intento, una iteración, es una serie de iteraciones para quitar una mala costumbre, un mal hábito, después va a ser más difícil. Y eso es lo que yo esta última semana trataré de enfocarme en acabar eso. ¿Sí me entiendes? Eso es mi exhortación y mi invitación. Al igual que esto aquí está lleno un poco de petristas, cepedistas, quilcuistas, este grupo un salpicón de todo, man. Lo tiene de todo este grupo. Entonces es la invitación en eso, porque nadie sabe qué va a terminar esto. Pero de mi parte, sí,
considero estratégico que el pacto histórico no siga en el poder, incluso porque, mire, ya muchos están hablando, están diciendo, ¿por qué? Porque van a perder la chequera y eso es un punto importante, porque esa presión de ellos también eventualmente sobre ciertas cosas, por ejemplo, como esta, y si van a decir, ay, sí, venga, miremos, y miren, 5 años no hicieron nada. Es un absurdo todo, pero bueno, aquí doy respuesta. No, 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 estimado o estimada, ¿cómo es su nombre? Yo lo guardo. O sea, lo que hoy es que yo empecé a crear unos grupos de candidatos para ir organizando las campañas. Y en esos grupos yo tengo guardado que usted fue uno de los que entró al grupo de candidato al consejo. Eso es todo lo que decir. Yo no he sido candidato ni aspiro a hacerlo. Yo simplemente, dentro de lo que hago, para sintetizar, soy emprendedor de algo que una industria que suele conocerse como GovTech, o sea, tecnologías de gobierno o gobierno digital. Por eso es que he venido haciendo esto. Y en este caso también de gobernanza digital y democracia digital, pues que también se clasifica de esa manera, pero no, yo no soy candidato ni me interesa meterme en esa vaina, hermano. Y bueno, si me dice qué presentación fue la que vio, yo le comparto el grupo para que pues se sume al grupo de la presentación que ya he visto, porque yo en el grupo compartí muchas cosas. Bueno, aquí le terminé de dar respuesta a, al señor Celso. Entró alguien más del grupo que ya lo conocía, Celso. Y voy a aquí ya cerrar el video porque creo que ya no hay más interacción sobre la propuesta de Kamejitsu, una medio validación con feligreses del doctor de la Espriella. Ahorita voy a pensar una interacción aquí con los eh, feligreses de Cepeda. Por aquí entra algunas de Botero. Los de Fajardo están bloqueados. Y aquí ya velardistas, están varios bloqueados. Eh, y bueno, este es pues un número nuevo que ya me lo devolvieron y aquí pues voy a cogerlo esta semana en estas campañas a ver qué se logra hacer. Claro, me dice que está el señor Celso, estimado, pero sí, lo de en persona es cierto. Yo he hablado por teléfono con ellos, pues en la oficina de Medellín, que es la que me queda más cerca, y con personas, pero yo le contesté lo que se estaba planteando. Y al final, pues aquí ya es una tutela, ¿no? O sea, una tutela es porque no dan respuesta. Y pues vamos a ver en qué termina esto. Bienvenido al grupo y bueno, ojalá podamos lograr algo concreto con ellos. No sé incluso si su merced, pues, está en Bogotá y se pudiera ir a hacer algo en la de Bogotá o algo que yo he intentado de muchas maneras y no ha sido posible hasta ahora. Bueno, aquí cierro esto.